Siempre hay un comienzo. Todo esto comenzó con el agua. Agua que corre libre, agua vital, líquido de vida que recorre mi ser. ¿De dónde viene el agua? La respuesta por mucho tiempo no la entendí. De pronto, por lo evidente que es. O tal vez porque debía mirar diferente, cruzar el umbral de mis creencias y llegar al amor. Como una gota de agua que se desliza encima de una hoja, suavemente, hasta llegar al río. Misterio de vida siempre presente. A veces es como zambullirse en un torrente de emociones. Para lo que pensé, no estaba preparado. Ahora lo puedo ver, esa fue mi arrogancia. Pensar que en algún momento podía estar preparado para lo que se venía. Lo inevitable. Manuel, muchísimas gracias por estar aquí hoy. De verdad aprecio mucho. Hay que dar la cara y vamos a ver. Yo espero que salga algo. Estoy seguro que tiene que salir algo porque dejaron muchas huellas y hay mucha. Estamos siguiendo unas pistas y ahí vamos. No hay problema. Sí. Hay que dar la cara y yo creo que de algo va a servir este programa para ver si ubicamos a este personaje que está haciendo tanto daño, tanto daño, tanto daño. Sí, se le fue la mano. Esto está en términos de él o yo, ¿me entiendes? O la minería, o el agua. 5, 4, 3, 2. Entre 2014 y 2015 murieron 51 ambientalistas. Situación que también se está dando en diferentes países del mundo. Hoy estamos con un abogado litigante. ¿Dónde fue que ustedes metieron la cabeza? ¿Qué está viendo, manito? Logramos el cierre concreto de 2 minas en los Farallones. Esto es dramático. Mira, en Cali no hay un índice de crecimiento de caudales favorable en los últimos 15 años. No hay un río que le haya aumentado 1 centímetro cúbico el caudal. Por el contrario, en todos ha disminuido. Esto fue lo que dio el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle y ordenó como medida provisional el cierre de esas 2 minas y eso es lo que nos coloca a mí, a mi familia, de alguna manera, a las asociaciones de consumidores, a los defensores del medio ambiente, en la mira de que termina con este hecho. Le voy a decir algo, Olga. La plata la pagaron por mí, ¿entiende? Al que había que quiñar, al que había que matar era a mí. Manuel, la policía acaba de informar que está ofreciendo 50 millones de pesos para quien dé información sobre el crimen de su esposa. Hay 200, los 50 de la policía y 150 más. Y ojalá, minero, hijo de mala madre, me estés viendo. Hay 200 millones de pesos por tu cabeza, por cualquier dato que ayude a que te capturen, de que te pongan preso. Vivo o muerto como aparezcas. Perdóneme que lo haga aquí ahora en su programa, en vivo y en directo. Estamos jugados. ¿Crees que la embarré con lo que dije de aumentar las recompensas? Bastante, tremendo lío. Ahí están, 200. ¡Ah! ¿No te importa? Que sea. Deja el mensaje, cuero. No. Sí, sí,
así? No, o no, ¿cómo así? No jodas, ¿verdad? No, sea marica. Ay, ya. La reacción del tal minero, hijo de madre ese. Manolo, hermano, se nos complicó la cosa. Se nos complicó la cosa, marica. No, cada uno es dueño de sus miedos. Vos administras tu miedo, yo administro mis No, miedos. pero aquí no es cuestión de miedo, sino de la vida. El miedo ya pasa a otro tema, porque aquí la cuestión es la vida aquí en este momento, hermano. Ya te hemos protegido bastante, entonces es momento de que vos pongas de tu parte también para que saquemos esto adelante. Acepta esa beca en Buenos Aires, por favor, Manolito, que te queremos como amigo, pero vivo. Me iba a ir con Mariana, viejo, ahora me toca irme solo. Ese no es el punto tampoco. Carolina, ¿entendés? Tengo que organizarlo de Caro, que no se vaya a venir a Colombia. Ya. Pero por aquí era la... Sí, vamos bien. Mira, aquí voltea. Wow, alumbra para arriba. Mira. Se están comiendo la montaña. Míralo, aquí está. Es decir, la montaña está cayendo, mira. Pues nos íbamos a imaginar, Manuel, que íbamos a encontrar esto, por Dios. No, es que esta vez, este es el problema. Ahí está. Mira, esto es muy loco. Voy a venir a tomar unas muestras de esta agua. No, Manuel, yo estoy horrorizada. Esto es terrible. Que él es el minero. ¿Sabes una cosa, Mariana? Había un profesor en último año en la Facultad de Derecho y me decía, hay que litigar, hay que litigar. El abogado que no litiga es como el eunuco. Sabe por dónde, pero no puede. Esto es con acciones, esto va a ser con demandas.
No, no. Te iba a matar un tipo en la montaña. Yo estoy bien. Tranquilo. Uy, cálmate, cálmate, andarón, cálmate, pues te doy tijera, mira, cálmate, pues, primero que todo la paz, ante todo la paz, pero cálmate, mira, yo soy Riverita, yo soy Alfonso Rivera, acordate que yo me Muchas gracias, doctor Alejandro Arena, muchas gracias, doctor Alonso del Río y a todos los colegas aquí presentes hoy. Acá está un Estado lleno de promesas fallidas, acá está un Estado ineficiente, acá está un Estado corrupto, acá está un Estado en buena hora pactando con una guerrilla que se desmoviliza, acá está un pueblo angustiado por la inequidad social, sufriendo uno de los índices de pobreza más grandes de Latinoamérica, y en el medio, justo en el medio, estamos los abogados. Y la forma como se los está debatiendo, confrontando, no es con la prueba, no es con el memorial, no es con acciones de tutela, es con la intimidación, es con la amedrentación, es con el panfleto por debajo de la puerta, es con la intimidación para llevarlo a la renuncia de esas acciones populares, de esas acciones de grupo que buscan que los 6 ríos de nuestra Cali se mantengan por lo menos en sus caudales. Se deteriora el caudal mientras se siguen aumentando los metros cuadrados de licencias de construcción, mientras se sigue aumentando el parque automotor. Es una carrera loca, casi que suicida, si no suicida del todo, cuando se pretende que esa esponja que son los farallones siga recolectando agua. El mensaje desde esta tribuna, compañeros, al que yo los invito que nos comprometamos en Cali, el del medio ambiente y específicamente la conservación del agua de Cali. Muchas gracias. Qué cosa tan oportuna. Mira, páramo intoxicado, no todo lo que es oro brilla. Los campesinos ya no bajan a Cali con las frutas y verduras, sino a vender el oro. Con eso y el estudio legal que estamos haciendo en la firma, está todo para la demanda. ¿Qué nos falta? La parte del estudio de impacto ambiental, en donde ustedes como biólogos, tú con tu grupo de estudio, tienen que entrar a soportar más lo de la contaminación en los ríos con hechos y datos. Yo creo que hubo un tesista que trabajó Río Pichindé y estuvieron haciendo índices interesantes de contaminación. Eso es clave, darle al juez hechos y datos, ¿entiendes? Para que cierren esas minas. La comunidad internacional apoya estas propuestas y ahí podemos hacer un poquito más de presión. Mira, en ese problema de Cali interviene Parques Nacionales Naturales, Secretaría de Gobierno, Personería, CBC, Ejército, DAGMA. Es una locura, ¿me entiendes? Muchos de esos funcionarios están comprometidos, quisieran hacer cosas por el medio ambiente, pero que hasta aquí la jurisdicción de fulano, que esto le corresponde a Mengano, es complicado. No solamente que fulano deje de hacer esto, es que todo el mundo se sensibilice con el daño tan salvaje que le están haciendo a la vida, porque es que es a la vida. Mándame los links del foro de Washington, el de Vancouver también, y lo de la red esa mundial de biólogos a la que vos perteneces, ¿vale? Estamos a primeros días hábiles de mes. El último día hábil radicamos la demanda. Por favor. Voy a poner a todo el mundo en tono, y tú con tus biólogos respaldando y todo. Yo sé que Juan Guillermo y Alejandra van a estar jugando con esto rapidito. Bueno, yo sigo trabajando allá y charlamos ahora. Dale.
amigo Juan. ¡Ole! ¿Cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Y vos? Muy bien. Ay, bueno, gracias, gracias. Muy contento con esta invitación, hombre. Me va a encantar la clase. Me gusta mucho el tema del baile, me parece que es como muy cinematográfico, además. Y perderme esa oportunidad, no. Es que la vida es cinematográfica, hermano. Ahora que venía, justamente pensando en eso, la vida está llena de historias, de muchas historias. A propósito de historias, ahí viene la profe, creo. Fíjate que es un personaje como todos los que están acá en este hostal. La cantidad de historias que podrías escribir y convertir a formatos cinematográficos, si te pones a observar eso, es una cosa maravillosa. Vamos a poner aquí la historia de la... Hermanito, la clase ya va a comenzar, me voy adelantando. Ya, espérate, yo tomo aquí una notica. Bailarina de salsa. Ajá, qué maravilla. ¿Y tú? Hay un tema muy crucial allí, que esa minería no es ejercida por los nativos, ni la gente de la zona, hay gente que viene de otros territorios con poder y dinero y se aprovechan de la situación para emplear a la gente de la zona. La alternativa que nosotros podemos brindar es la ruta de Santiago. Con eso nosotros podemos, en vez de que ellos se vayan a meterse a una mina a trabajar o ir a cortar árboles, pues nosotros les podemos, o sea, pueden ser nuestros acompañantes, nuestros guías en la ruta que pretendemos hacer. Es que lo que no podemos ir pensando es que tenemos todo el tiempo. Y ya tenemos que nosotros comenzar a hacer cosas entre nosotros. Somos nuestras relaciones. Y ustedes son mi familia. Y somos una familia. Y podemos comenzar a hacer cosas ya. No a hacer cosas mejores, es a cambiar cosas. A hacer cosas determinantes y fortalecer nuestra relación. No mejorar lo que hay, sino hacer cosas nuevas, innovadoras. Diferentes, eso es. Tan nuevas como que cada uno de nosotros se comprometa a hacer la mejor versión de sí mismo cada día. ¿Cómo vamos? ¿Qué le pasa, hermanito? Voy a tener que venderle el hostal, ¿sabes? ¿Sí? Voy a tener que venderlo. ¿Estás seguro? Sí, es que no aguanto más. Necesito meterle mucho capital, sigue demandando, vamos bien, pero la inyección de capital, yo ya no tengo capacidad de endeudamiento y... Señores, ya va a empezar la música. Dan un minutico. Ay, venga, ¿Sí? que ya Álvaro está montando el saxo. ¿Sí? Sí, mi amor. Mike, en precedentes de acciones para lograr cierres de minas. Ese es el objetivo. Son ilegales, están en parques nacionales, no tienen por qué funcionar allí. ¿Qué tenés? ¿Por dónde te vas a meter? Sí, doctor Manuel. Considero pertinente que la demanda o la acción que vamos a ejercer sea una acción popular y que esta no sea solo en contra de los mineros y los dueños de las minas, sino que también que involucremos a los entes territoriales, entes del Estado. Todos estos entes en su momento, bien sea por acción u omisión, han tenido que ver con este flagelo que tanto ha afectado a Pichindé y a otros lugares donde hay minas. Esta acción se vuelve prioritaria en esta firma. Acción prioritaria. En un mes
tenemos que tener presentada esta demanda. No vamos a obligar a ninguno de los que están en esta mesa. Cada uno es dueño de sus propios miedos y eso no tendría ninguna repercusión a nivel de continuidad en la firma. Corazón, extraño tanto a Caro. A veces siento la casa muy sola, muy grande, sin ella por acá haciendo sus cosas. Sí, como cuando te acordás que se posesionaba de un área de la casa, sacaba bastidores, lienzos, pinceles, pintura y no nos podíamos acercar, no podíamos tocarle nada de eso porque era como su zona de trabajo, quieto todo el mundo. Ay, mi Caro. Y es que estábamos muy jóvenes cuando nació. ¿Sabes? Yo siento que ella nos cambió todo, cambió nuestros planes, pero ahora ella ya está en su proyecto, andando su camino, y nosotros haciéndonos más viejos. Sí, más viejos, pero yo te veo igual de bella, más elegante, más mujer que antes. ¿Serio? Tú tan coqueto como cuando tenías 20. No, coqueto no, te estoy hablando desde el corazón. Manuel, amor, vení, nació una potranquita, ¿Verdad? hermosa. Ven. Ay, todo bien, salió bien, quedó bien. Está perfecta, Isis está perfecta, Ajá. pero es hermosa. El libro aquí. Está bella. Esta princesa. ¡Qué belleza! ¿Qué es esto? ¡Ay, Manuel, mira esto! ¿Qué pasó? Alguien se entró, Manuel. ¡Jerónimo! ¡Jerónimo! Todo es codicia, todo es codicia. Pero vamos a dormir aquí esta noche. Sí, no nos vamos a dar intimidad. Doctor, aquí está todo. Nada, doctor. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Doctor, yo conozco una gente muy brava para esto, usted me dirá. Eso Hablemos, lo ¿ah? cuadramos más tardecito. Muchas gracias, Jerónimo, que esté bien. Manuel, nosotros nunca nos vamos a untar de sangre. En operativo conjunto entre miembros del Ejército, Policía, CTI de la Fiscalía y personal de parques nacionales, se llevó a cabo la operación Farallones con el fin de desmantelar campamentos mineros. Trabajo fuerte mancomunado con las entidades de consolidar estos puestos de control con la intención de frenar la minería ilegal. Hay mucha información y lo que tenemos es que ponerla en práctica. Digo que tenemos que ser contundentes porque esto genera impacto, además, no solamente en la cantidad, sino en la calidad del agua.
En el operativo fueron cerradas 2 minas ilegales de oro y las autoridades buscan dar con el paradero del dueño, quien ya está plenamente identificado. Ese abogado por SAP, ahora sí vas a ver lo que es bueno. Estaba viendo unos videos de Pepe Mujica. Ese hombre es fascinante. Es un tipo que de verdad vive como plantea que se debe vivir, cero consumismo. Me encanta. Fascinante poderlo conocer. Fascinante, me encantaría. Pero me contás, apenas el novio me contás. Manuel, por favor. Sí, te voy a contar, pero deja esa obsesión que ya está re bien. ¿Y qué? ¿Nos dará nieto? Pues ojalá, yo sí me muero pues de emoción pensando cuando tengamos nietecitos fregando allá en la finca. Todos los amigos que entran al abuelazgo en un nivel de sensibilidad especialísimo, se vuelven como tiernos, como un suspiro, como... Pero hoy viernes ojalá ya cumple, porque somos varios. Vamos, ahí van llegando y Bien. ahí en algún lugar nos acomodarán. Venga, yo entro, hablo con Mario y consigo la mesa. Si te toca lo moves, ¿vale? Ahí llegó el abogado. Mario. Sálvame la vida, somos 6. Estamos llenos, Manuel. Mario, ayúdame. Voy a mirar a ver qué puedo hacer. Sí, mira, está allí. Vamos. ¿Salida de dónde? Vamos hasta allá, ya está Mariana, ¿cómo la están enterrando? Mariana está aquí, Hable a la Carolina que no se vaya a venir a Colombia, por favor. Yo creo que en el hostal vas a estar más seguro, Manuel. Va a estar más tranquilo, es más seguro. Y en casa. ¿El hostal de seguridad? Sí. Vamos. Por favor. No, pues ven. Démoslo allá, Hay 200 millones de pesos por tu cabeza. Vivo o muerto como aparezcas, estamos jugados. Espero que de verdad sirva para algo. Vale, muy bien, mujer sota, gracias. Muchísimas gracias. Vamos. Que quede muy clara la dirección. Monte Piloso, averígame si no cogió por Bogotá. Con la policía, con la gente del aeropuerto. Que no se nos vaya volando, me joda. Que para esa vaina te pago. Monte Piloso.
el mercurio continúa envenenando varias regiones de Colombia. El químico se sigue utilizando de manera desmedida por la minería ilegal. De acuerdo con cifras de Planeación Nacional, Manuel, ¿vos vas a seguir ofreciendo más plata por la cabeza al minero para que te siga complicando la vida o qué? Ay, güero, yo necesito poner distancia un tiempo y volver por ese tipo. Además lo están buscando, hay gente, sicarios que lo están buscando para ganarse los 200. Ah. Ya, no, a estas horas no nos pongamos a hablar de eso. Lo hecho está. Lo importante es que lleguemos al aeropuerto ahora y para que saquemos a este man lo antes posible. Como sea, pero póngame dentro del avión, hermano. No me van a dejar ni en una sala de espera, ni en el counter, ni en un pasillo, hermano. Que el hombre está por ahí, hermano. Vamos. Cuero, dale. Ya, voy con toda. Andrew, ¿me escuchás? Y ya vamos en camino. Aquí vamos con el paquete. Vamos en unos minutos. Vamos. Te paso la caja, Mario. ¿Todo bien? Listo. Buen viaje. ¿Te ayudo en algo? Vamos, subite. Vamos. Ay, no, Mopita, la caja no. ¿Ah? No, esa caja no. Yo te la guardo. Cuida la caja. Dale. Contate. Cuerito, Álvaro, gracias, hermano. Juanpa, gracias por el contacto con este man, hermano. Bueno, Pita, muchas gracias, hermano. Todo lo que puede hacer uno por un amigo no sobra. Hace rato que estoy por aquí. Ya ese carajo no lo he visto por ningún lado. Mal. Yo creo que se nos voló. Oye esto, Manuel. Sabed que aquello que se difunde por todo el cuerpo es indestructible. Nadie puede destruir a esa alma imperecedera. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad concreta? Las normas están hechas a través de la historia de don Andrés Bello en el siglo XVIII y XIX por los que detentan el poder. Los que detentan el poder influyen en el Congreso. Y los que influyen en el Congreso sacan normas que favorecen básicamente al statu quo. Este es el tema del derecho privado, del derecho civil. Pero vamos a hablar de un nuevo derecho, el Estado Social de Derecho. Allá por el Maldonado estoy corre escondido y ciego. En exilio casi forzoso al regresar de un recorrido por la ciudad que me ha acogido, me he encontrado con un atropello más que le causamos al agua en nuestro planeta. Es muy contradictorio. El agua, siendo un líquido tan preciado para la vida como la conocemos, la terminamos convirtiendo en canal de recolección de basuras. Por Dios, ¿en qué momento se perdió el sentido común en los humanos? ¿En qué momento pensamos que el agua es un derecho adquirido y que no tenemos que cuidarla?
Sentado en este cuarto frío, cerca de la Patagonia, siento la necesidad de proferir un grito manso, un grito que clama por el agua de las siguientes generaciones, un grito que clama por el agua de los nietos. Vibra, vibra la unidad. ¿Cuándo entenderemos que lo que es bueno para las grandes empresas no necesariamente es bueno para la comunidad? No podemos permitir el fracking en el Valle del Cauca, no podemos permitir más minería ilegal en los farallones de Cali. El momento es ahora, en las calles, de manera pacífica, no violenta, pero sí activa, certera y proactiva. Colombia es uno de los países más ricos del mundo en agua, con una oferta superficial que está 6 veces por encima del promedio mundial y 3 veces del promedio en Latinoamérica. Sin embargo, sufrimos de sed. El volumen del agua en el planeta es constante, el agua no desaparece. Es el flujo el que cambia, y el flujo cambia en el momento que yo quito la cobertura del suelo. La ciudad de Cali, siendo una de las más ricas en fuentes hídricas, no es ajena a la falta del vital líquido. Una ciudad de estas donde el costo del agua es elevado, se presentan fuertes cortes. Entonces optamos por tener en nuestra ducha un tanque, un reservorio, y eso nos tiene que hacer pensar a todos. Aunque Cali es privilegiada por contar con 7 ríos, tristemente vemos cómo la minería contamina sus cauces. Otra de las cosas, de los problemas del flujo del agua, es que el flujo de agua que nosotros estamos consumiendo hoy en día está altamente contaminada. Son cerca de 676 hectáreas las que están siendo explotadas y cuyos desechos contaminantes están llegando a los ríos que bañan y surten de agua a la capital vallecaucana. Necesito agua para sacar mi oro. Si toca y mover esa montaña, la movemos. Si hay que desviar el río, lo desviamos. El concepto de vivir con sobriedad, con lo necesario, no es un concepto de pobreza. Es un concepto de disponer de mucho tiempo libre para hacer las cosas que a uno le gustan. En nuestra vida tenemos un tiempo para trabajar y un tiempo para vivir. Es lógico que los jóvenes busquen tener tiempo para el amor. Es lógico que en la edad de la madurez haya mucho tiempo para dedicarle a los hijos y no caer en esa ilusión. Yo no quiero que a mi hijo le falte nada, pero le terminás faltando vos porque no tienes tiempo. Lo que más precisa tu hijo es cariño, y eso significa tiempo. Se entiende la cosa más sencilla. En realidad, cuando compramos algo, no compramos con plata. Compramos con el tiempo de nuestra vida que tuvimos que gastar para obtener esa plata. Pero con esta diferencia. El tiempo de la vida no se puede comprar en un supermercado, lo demás sí.
Me parece que tenemos que ser un poco más avaros y cuidadosos con nuestra vida. Y tratar de gastar la mayor parte posible de nuestro tiempo en luchar por ser felices. Y ser felices no es equivalente a atiborrarse de cosas nuevas. Vamos a hacer. Y creo que los jóvenes deben de plantearse un mundo mejor que el que le estamos dejando. Y creo que es posible. Pero vuelvo a repetir, requiere mucha fuerza de voluntad. ¿Por qué? Hay un dicho, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Bueno, la corriente es la sociedad consumista y esta civilización que han planteado. Depende en los frenos que cada uno ponga. Papi, ¿en serio? ¿Otra vez con lo mismo? Estoy a una semana de viajar. Esta es mi vida, son mis decisiones, es mi camino. Yo necesito tu apoyo, pero no tu aprobación. Dale una pensadita, Caro, dale una pensadita a eso y lo hablamos. Ay, no, mami. Carolina, vení. No seas tan delicada, Carolina, vení. Manuel, Carolina tiene razón. Ella necesita nuestro apoyo en este momento. Ella ya terminó su carrera acá y tiene que ir a llenarse de elementos. Por eso se va. ¿Y qué sabe si vuelva? Va, se enamora por allá, se queda allá. Que se desarrolle, que se realice aquí en Cali. Amor, ella va a volver. Y cuando ella vuelva, también va a tener tu apoyo. Lo que más precisa es tu hijo, es cariño. Tú también la vas a apoyar. Vibra, vibra la unidad. Vibra, vibra la unidad. Vibra, vibra la unidad. Vibra, vibra la unidad. Cali otra vez.
Somos tu familia. Y esta es tu casa. Yo sé, Juanpa, yo sé. Te llevaste a Mariana. No aguanto más. Yo también te amo, Mariana, y te amaré siempre. Te maté, hijo de puta, Mariana. Yo... Me tienes hoy, tú creíste en mí, mi rollo, y ahora estás... Que no toque a Carolina, señor, que no la toque. Papá, soy yo. ¡Caro! Papi. ¿Cómo vas? Papi, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué alegría verte. ¿Conocías esto? Sí. El poema del colibrí. No tiene título, pero... Con estas flores, mi amor, poliniza tu vida y tus relaciones dulcemente. Te amo. Ella era mi néctar, mi dulce, mi... Papi, a mi mamá no la mataron por tu culpa. Y eso lo tienes que entender, ¿sí? Sí. Estaba contigo y se podía ir cualquiera de los dos. ¿Listo? O los dos, hubiera sido bueno que nos fuéramos los dos de una vez, Caro. ¿Cómo así que se vayan los dos? No, papá. ¿Y entonces yo qué? ¿Y tú qué? ¿Y todo lo que hay aquí qué? O sea, tienes que aceptar la muerte, ya no más. ¿Te vas a quedar en Cali? Claro que me voy a quedar aquí. Te necesito, Caro, nunca te lo había dicho. Yo te necesito más que nunca, ¿no? Cuídate porque Mira, vamos, papi, esto no. es una guerra. No, papá, espera, Es escúchame. una guerra, Caro. Escúchame, papá. Claro, es una guerra. Mira, a ti te está venciendo el miedo. Sí, No. mamá, sí, papá. Te estás dejando vencer por el miedo. Eso que sientes se llama miedo. Y eso es con lo que nos quieren dominar. ¿Y dónde está tu mamá ahora? Mi mamá está muerta. Sí, papá. Mi mamá está muerta porque las personas nos morimos. Porque las personas se van y nos dejan. Y los que quedamos vivos somos los que tenemos el deber de simplemente seguir vivos y de disfrutar la vida. Porque estamos aquí para gozar la vida. ¿Sabes? Me parece estar oyendo a tu mamá. Chévere. No desees la muerte. Y lo único que podemos hacer es seguir adelante, papá. No podemos hacer nada más. Mi niña. No quiero que te pase nada. Hay un pasado que viene siguiéndonos y quiere cobrarnos. Pero Por ese mi papá pelo necesita no compañía. quiere soltarnos la rienda ni el yugo, pues Gracias. piensa Gracias. que nunca aprendemos cuando hay un dolor clavado en el alma y no existe razón para deshacerlo. Si sientes que invade tu cuerpo y te enferma, despierta, que te está confundiendo. Suéltalo, 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 déjalo que se vaya, déjalo que se vaya, déjalo que se vaya. Yo personalmente... Suéltalo, 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 déjalo que se vaya, déjalo que se vaya, y déjalo ¿Sabes qué? que se Es vaya. mucha palabrería, mucha teoría. Por ejemplo, muchachos, ¿nosotros qué estamos haciendo? ¿Cómo se está viendo en actos? ¿Cómo estamos viviendo cada uno de nosotros eso del perdón y de la paz? ¿Cómo estás viviendo vos el perdón del minero?
¿Me estás pidiendo, Juan Pablo, que perdone al minero? ¿Eso es lo que me estás diciendo? ¡Un asesino! Precisamente por eso, Manuel. Si no perdonas y no te perdonas porque tú no tuviste la culpa, no vas a tener paz. ¿Sabes qué? A vos no te mataron a Mariana. Ya deja tu victimez. No solamente vos perdiste a Mariana. Yo también la perdí, todos la perdimos. Si no perdonas, nos estás también arrastrando nosotros en ese infierno. Sí, Manuel, te voy a decir una cosa. El perdón te libera peso, te aliviana de esa carga que llevas allá tan horrible, de odio, de sed de venganza. Eso te está intoxicando por dentro. Y tu vida, la vida tuya continúa. Donde hay que pelear y la peleamos. Pero en este momento, Manuel, por Dios, en este momento, el mejor ataque es el perdón. El perdón, Manuel, el perdón. Manuel, conserva el recuerdo de tu Carolina, de tus amigos, el legado de tu Mariana. Ve, manito, el abogado volvió. Esta vez no se nos puede escapar. Este ritual es pura medicina de la tierra. Nos ayuda a sanar el cuerpo, la mente y el espíritu. Y nos ayuda a ordenar el pensamiento. Pon este ahí, Manuel. Sale este aquí. No, bastante tronco. Sí, lo primero que tienes que hacer es empezar a perdonarte vos. ¿Yo mismo? Claro, ¿por qué le pones la culpa al minero? Ver las cosas desde un poco más amplitud y entender para qué se fue tu compañera. Porque en la creación no hay nada se juega al azar, todo tiene un propósito. La vida es propósito y la muerte también. ¿Tú crees que en la muerte de Mariana pudo haber habido un propósito? Sí, no lo conocemos, ni tú ni yo, pero hay un propósito. Si no, no hubiera sucedido. Que todo se reconozca como luz de amor mutuo. Ayum Honapku, Eva Maya Emaho. Que el sol central de la galaxia salve la armonía de la mente y nuestra naturaleza. Entro con todas mis relaciones. Ayúdame a perdonar. Amor, ¿hace mucho estás aquí? Hace un momento.
estoy bien. Sembré lo mejor que pude y estoy feliz. Chao, papi, chao. Un besito, chao. Qué pena, Aide. No, Carolina, aquí estamos. Aquí vamos organizando esta con esta. Y tienes que estar pendiente de la flor, que la flor esté bonita, que la flor no esté amarilla aquí. Las vas conociendo, las maticas, a medida que ellas van creciendo. Yo quiero aprovechar esto al máximo. El proyecto de ir a la tierra de los abuelos y empezar a cultivar, generar un proceso orgánico allá, pues a mí me tiene muy contenta, me tiene muy animada. Me preocupa un poquito mi papá porque él está muy escéptico, él todavía no se la cree, pues que sea posible cultivar y sacar eso adelante. Pero pues yo quiero hacerlo y siento además que es lo que yo tengo que hacer. Gracias. ¿Cuánto tiempo estás haciendo la subida? Yo, la última vez como 45 minutos. 45 minutos. Miren quién llegó. A ver. Pensamos que no ibas a venir, hombre, qué bueno. Bonito. No, mucha belleza de paisaje. Belleza de paisaje, ¿no, muchachos? Tenemos que entender, Manuel, que José es bueno ejecutando, pero no planeando. Más bien ayudémosle a planear el proyecto. Y ya que Cuero se encarga de ejecutarlo. Yo estoy de acuerdo con Juanpa. Hoy, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Y cuándo podemos arrancar con el proyecto? ¿O cuándo puedes arrancar con el proyecto con nuestro apoyo? Operador. Ahora hay que conseguir administrador o gerente de ese negocio. Yo tengo un amigo, yo le puedo escribir, le hago una oferta, le digo, venite a gerenciar la ruta de Santiago. El tema es que Cuero acepte ese liderazgo, digamos, esa dirección, no sé. No, claro que sí, absolutamente. Este es mi proyecto de vida y necesito también alguien que no lo puedo hacer solo, necesitamos más gente. Y Vale. ser un gerente perfecto. Que eso arranque. Bueno, sigamos. Y que sí, arranquemos nosotros también, porque no vamos a llegar nunca. Que le prometí a Cuero. Yo sé, está aquí, eso lo mandaron, lo empacaron con las cosas de ella. Vamos a ver si la encontramos acá. Aquí está. Este es. Uy. Hermanito, vengan. Encontré el papá de Mariana. Espérate. Ay, míralo, papá. Míralo. Tu ruta de Santiago, papá. La mitad está aquí, papá. Claro. Lo otro es hacer los recorridos y tal, mira. Aquí se ven algunas
unas rutas que no están ni aquí ni acá. ¿Cómo estás? Julián, este ha sido el sueño de Cuero toda la vida, desde que estábamos en el colegio y veníamos a esta que era la casa de Juan Pablo. Este va a ser un destino turístico único en Colombia. Ayudémosle a organizar el proyecto y a despegarlo, pero es rápido. Entonces ya la tienen trazada. Estamos en ese proceso, lo que nos falta es muy poquito. Aunque todo es perfecto, de la tierra está surgiendo esa medicina que guardaron los ancestros. Esta es mi vida, Julián, y es lo que quiero mostrarle al mundo, enseñarles a conservar y a proteger estos lugares. Recuperar la memoria del misterio que ayuda a estar en paz en la tierra y en el cielo. Estamos realizando la ruta de Santiago de Cali. Son 10 días de caminata por los farallones de Cali, conectando por senderos cada vereda. Llegas a una vereda, puedes comer, puedes hidratarte y si quieres hospedarte, lo puedes hacer. Si no te gustó más, puedes bajar otra vez a Cali. Han dicho los abuelos que te han dado un instrumento, que tu cuerpo es tan sagrado como el agua y como el fuego, que lo pongas a vibrar. El amor te da esa fuerza y abras más tu corazón y nunca olvides de cantar. ¿Son transitables esos caminos, esos senderos para una persona de la tercera edad? Sí, totalmente. ¿Perfectamente caminables? Totalmente. Estamos tratando de encontrar ese Son equilibrio. Las conexiones. ¿Qué caracteriza cada ruta, cada tramo? Además, una de las características especiales son las cascadas, los ríos, los diferentes pisos térmicos. Colombia es uno de los países más biodiversos y esa biodiversidad está expresada aquí en esta zona. Buena foto, buena foto, buena. Cuando hay música en tu alma, la oye todo el universo. Arriba lo que hay es luz y la carrera que se está dando aquí es la búsqueda de la luz. Por eso las enredaderas están siendo oportunistas, subiéndose en los árboles para llegar más rápido a la luz. ¡Hey, Cuero! Yo sabía que me tenía que encontrar con vos. ¿Cómo vas? Este hombre que ven aquí tiene la ruta de Santiago en su corazón. La ruta de Santiago va a arrancar en Pueblo Pance y llegar a la cumbre. Entonces, este es el segundo día de la ruta de Santiago, lo estamos trazando con Julián. Este lugar me parece mágico, aunque uno en ciencias no puede decir que es magia. Esto de verdad sí tiene explicación. Fíjense que un lugar como este no tiene repetición en el mundo.
hay unas condiciones de humedad, unas condiciones de suelo que es una piedra. Y si alguien fuera a muestrear en esta piedra, encontraría plantas que solo están en este lugar en el mundo. Eso hace que este lugar sea representativo de solo este lugar. Y esto es nuestra Colombia. ¿Qué te pasa? Siempre tan alegre, que vos tan positivo. ¿Qué está pasando, mi hermano? Estoy quebrado, Manuel. Esto ya requiere un capital que no tengo. Ya mi capacidad de endeudamiento se copó. Tengo atraso en todo. Tal vez ya llegó la hora de soltar esto. Ya llegó la hora de desprenderse de todo el recuerdo familiar, de todas las vivencias aquí. Me va a tocar vender el hostal. No, papá. Venga. No, es que no va más, no va más, no va más. No aguanta más, no aguanta más. No sé qué hacer. ¿De qué tamaño es el hueco, papá? ¿De qué tamaño es el problema? ¿Cuánto es con bancos? ¿Cuánto es con terceros? ¿Cuánto es con proveedores? Mostrame. Déjame ayudarte, viejo. Mostrame eso. Mostra. Bancos. Mostra. Dame las cuotas mensuales. Uy, bueno, mira, lo financiero, el crédito es lo que te está comiendo. Este para mí es el mejor lugar de los farallones. Río Pato y Río Pance. Quedémonos aquí. Quedémonos a dormir esta noche. Muchachos, ¿les parece? Aquí hay un lugar espectacular donde podemos montar las carpas. ¿Vos has acampado aquí? Sí, a toda esta zona me la conozco ya, no hay ningún problema. ¿Y todos podemos? Yo puedo. Yo puedo. Las cosas están en el carro, vamos pues por eso. Bueno, vamos por las cosas del carro. Venga, vayan ustedes. Yo me quedo aquí para tener como un ratico de remembranza de Mariana, viejo. Ya, vos tenés tu morral. Pues sí. Vaya, yo lo espero aquí. Son media hora, 20 minutos. Es mucho lo que hay que traer. Vamos. Dejémoslo porque esa vaina se extiende ahí. Voy a tomar el agua ahí. Yo creo que entre los tres podemos traer todo, ¿les parece? Hagamos el intento.
Vamos, vamos. Vamos atrás. ¡Ay, ay! ¡Se me puedo poner el pie! Dale, dale. Yo te ayudo, yo te ayudo. Sí. No, ya, vamos para la clínica. Yo te ayudo aquí, ¡Sáqueme aquí, muchacho! ¡El minero está por ahí! Ya nos vamos, ¡Ese minero es un asesino! Dígame, doctor. 4.5 de inmersión. Enfermera. No. Por favor, 4.5. Pues no me ponga anestesia, me matan. Mire, vengo a ver el médico. ¿Quién me va a operar? Ya viene el doctor, tranquilo, por favor. No, Mario. Dormido. Sálvame la pierna, Mario. Sálvame la pierna. Sálvame la pierna, por favor. Debes seguir adelante por Carolina, por los recuerdos, por los amigos. No violencia, siempre paz, siempre armonía. Ánimo, Manuel. Vamos a salir de esta. Confía en nosotros. Estamos contigo. Te vas a recuperar. Todo salió bien. Ánimo, papá, te estamos esperando. Álvaro. Entonces, ¿qué hombre, Manuel? No, vino el médico, voy bien, mirá, me quitaron todas las... En 2 meses estamos otra vez en las montañas. Fabuloso me parece. Esa es la actitud. ¿Y Alvarito, qué vamos a hacer con ese man? ¿Qué vamos a hacer con el man? Esa es la pregunta. Yo no quiero vivir como he vivido estos meses, hermano, este último año. Esto es una cosa... Yo tengo una idea. Montémosle una trampa. No. Yo creo que eso es muy arriesgado, man. Eso es muy arriesgado. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Qué entendiste vos del plan? ¿Qué es lo que vos entendés? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que considerás arriesgado? Man, mucha violencia. ¿O qué es lo que querías hacer realmente? No. Si fuera uno de ustedes, yo me metía, hermano. Es decir, ¿Vos qué querés, man? hagamos algo, hermano. Y si me muero, yo prefiero morirme a vivir con esta cosa de dónde está el minero. Puta, que voy al colegio de abogados, lo veo. Muy verdad. Siempre voy a convocar al noticiero. No, bien. Muchas gracias por venir, ¿no? Bueno, a ver. Lo citamos acá porque tenemos algo que contarle que es muy, muy delicado. Dejémoslo que vea el video. Dele play, por favor. Pero esto es contundente. ¿Ya se lo entregaron a la policía? Ese personaje tiene tentáculos por todas partes. Él tiene gente en todas partes, entonces nos ponemos en riesgo. ¿Y yo? ¿Cómo participo ahí? ¿Qué tengo que ver allí? Me imagino que Nate te habrá hecho un montón de preguntas. Las mismas que yo me he hecho a mí misma muchas veces. Y que nunca me aclaras. ¿Cuándo lo harás? Habla, cabezalla. No creí que te preocupara algo. ¿Dónde? ¿Qué canal? ¿Por qué quieres saberlo ahora? El problema de la minería en los farallones sigue. Y esto que ha afectado dramáticamente. Este tipito se va a caer ahora sí el palo en la mata de patilla. Y luego este atentado hace de unos pocos Listo. días. Así quedamos. Involucra Bueno, directamente a la minería ilegal en los farallones de Cali. La sentencia que obtuvimos hace un año largo de cierre de las minas en los farallones ha generado un movimiento de mineros, de personas que explotan
nuestras cordilleras donde está el agua, las esponjas naturales las están contaminando con mercurio simplemente por lucro. Buenas. Buenas. ¿Cómo se siente? Yo bien. ¿Usted es nuevo? Sí, señor, yo soy nuevo. Mi médico es el doctor Figueroa. Estoy reemplazando. Vengo a colocarle una inyección. Yo le tengo aquí. Dame el arma. Yo lo tengo aquí. ¿Ah? ¿Qué? Álvaro, lo voy a matar. Dale, rato antes de que se despierte. Dale, yo lo tengo aquí. Álvaro, tenelo bien. Entrega el arma, Manuel. Entrega el arma. Calmado. Vamos, Manuel. Lo sueltan, lo metemos a la cárcel y lo sueltan. Vos no sos el asesino. Este es el momento del perdón. Es el único camino. Y el perdón, papi, no depende del otro. No depende del dinero que mató a mi mamá. Ya lo tenemos. Este ya está aquí, vea, este ya está. José. Ahorcado, no sé, pero no me mueve. No se mueve. Manuel, nosotros nunca nos vamos a hablar de sangre. Nunca. Manuel. Mariana. Gracias, muchacho, no lo dejé venir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Pedimos a la Madre que nos permita entrar en un vínculo de amor, de no dualidad, de no polaridad, y que nos permita entre todos hacer esta nueva tierra en Colombia, esta paz. Que podamos llevar la paz a la casa. Y estoy en este
Este boceto, ¡Juanpa! Aquí no llega, huevones, aquí está lo que estaba esperando. Estamos esperando dando vueltas. ¿Y ese carro qué? ¿Dónde está tu carro? Vendí el otro, mompa. Uy, en ese carro vivimos buenas historias. Bastantes, pero te vas a dar cuenta que fue por una buena causa. Bueno, vamos para ¿Ya empezó? Mira, Caro. Esto va en serio. ¿Vamos a ayudarle o qué? Caro. Papi, estoy atrasada. ¿Esa qué es? ¿La madre agua? ¿Cuál es ¿Ah? Algo así, algo así. ¿Lo viste en las redes sociales? ¿Todo el mundo convocándose al concierto? ¡Guau! Bueno, Cuero y Álvaro, ¿qué? Papá, vengan. Empezó a llegar gente para el concierto. Bien, felicitaciones. Te avisa con la tuya, ¿no? Gracias por venir. ¿Quieren pintar? Sí, yo quiero. Hermano, o pintan o se van. Dejen trabajar, hermano. No hay aquí tantas manos a colaborar. Pero claro. Tengo eso de todo rodillos. Bueno, entonces con rodillo, pintemos con rodillo. A ver. ¿Cómo viste? ¿Cómo vas? Bien. Muy chévere. Compa, ¿Qué es esto? vendí mi carro, me quedé con un R9, quiero hacer una buena inversión. Y aquí está el cheque mío. Retroactividad de mi pensión. Recíbelo. Los últimos ahorros de Mariana, viejo. Pero, ¿y qué es eso? Es un montón de dinero. ¿Eso para qué es? Simplemente es que a partir de ahora somos tus socios en el hostal. Eso es todo, somos tus socios. Ya, fuera, se acabó el problema con los bancos, viejo. Pagar ya, acreedores, listo, pagar bancos, y ahora tenés que manejar a nosotros libertad como socios. financiera ahora en adelante. Y eso no es gratis, somos Muchas socios, gracias. hermanito. Muchas gracias. Somos socios. Otro sueño que se realiza. Así es, papá. El hostal se salva. Caverna Galaxia. Caverna Galaxia. Por el agua de nuestros nietos. Tengo el gusto, el gran placer de presentarles una pequeña producción de mi autoría. Bueno, espero que les guste. Luces, cámara, acción. Por favor, con un aplauso recibamos a José Cuero y a Julián. Gracias, bienvenidos. Los farallones son hermosos y queremos invitarlos a que lo conozcan con el grupo La Ruta de Santiago de Cali. Recibámoslos con un aplauso. Pero me quiero quedar así, porque cuando estoy tan cuerdo me vuelvo a perder de mi loco. Yo también estoy loco, pero me quiero quedar así, porque cuando estoy tan cuerdo me vuelvo a perder de mí.
Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano, básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Quiero enseñarte algo muy lindo, algo que Dios refleja en mí, esta belleza que yo te quiero mostrar para que comprendas que no hay nada que explicar. Todo está en todo, la belleza está en todas partes, en el aire que respiras, en la tierra que pisas, todos venimos del mismo lugar y vamos juntos hacia ese sinfín de vivencias y experiencias para así poder aprender a perdonar. Ya no juzgar, sagrado, sagrado el amor, ay el amor, porque se escapa de entre las manos, porque se aleja de nuestro lado. Quiero enseñarte algo muy lindo, algo que Dios refleja en mí, esta belleza que yo te quiero mostrar para que comprendas que no hay nada que explicar. Todo está en todo, la belleza está en todas partes, en el aire que respiras, en la tierra que pisas, todos venimos del mismo lugar. Papá, te presento a tu y nieto. vamos juntos hacia ese sinfín de vivencias y experiencias para así poder aprender a perdonar. Ya no juzgues, sagrado, sagrado el amor, ay el amor, porque se escapa de entre las manos, porque se aleja de nuestro lado. Sagrado, sagrado el amor, ay el amor, porque se escapa ¿Qué hiciste en el agua? de entre las manos, porque se aleja de nuestro lado. Cuando amamos, vibramos, compartimos belleza y todo lo que se da vuelve en forma de amor. Yo soy eso también, yo soy eso también. Sagrado, sagrado el amor, ay el amor, porque se escapa de entre las manos,
aleja de nuestro